queridos hermanos, nuevamente aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios y edificarnos los unos a los otros. Qué bueno es el Señor que por estos medios nos permiten compartir de su palabra cada día y damos gracias al Señor por su gracia, por sus bendiciones de tenernos con vida y poder compartir con cada uno de ustedes. Seguimos con una serie sobre el libro de Josué. Como les he dicho, un libro lleno de enseñanzas espirituales. El día anterior vimos la fe de una mujer ramera que ocultó a los espías de Israel y esto permitió que luego Israel entrara a Jericó guiado por Dios para conquistar la primera ciudad en la tierra prometida. Ahora vamos a ver los preparativos para obtener la victoria. Y ya estaban allí, a orillas del río Jordán, Josué y su pueblo, listos y yo me imagino que ansiosos por pasar, por entrar a la tierra prometida que habían esperado tantos años en el desierto para llegar hasta allí y poder entrar. Yo me imagino cómo se sentían. Había llegado el momento del cruce por el Jordán para entrar a la tierra prometida. Pero hay ciertas cosas que nos enseña este pasaje que debemos aprender cuando nosotros tenemos que emprender alguna actividad, cuando nosotros vamos a iniciar nuestro día laboral o de estudios, o cuando vamos a hacer cualquier actividad en nuestra vida, debemos aprender de esto. Ahí estaba el pueblo. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo, diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis, noten, en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Dice el versículo 5, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Lo primero que vemos es que ellos llegaron a orillas del río y se quedaron allí 3 días. Pero no piense que se quedaron durmiendo, hermano. Ellos se quedaron allí preparándose. Se estaban preparando. Dicen los historiadores que el río Jordán, en esa época en que ellos llegaron allí, era el tiempo de la siega en la cual el río estaba crecido, desbordándose. Así que ellos no podían ver ni saber la profundidad de este río. Pero tenían que seguir las instrucciones de Dios. Y me llama poderosamente la atención lo que dice el versículo 4. Ellos tenían que seguirse en pos del arca del pacto. Esa es la primera instrucción. Seguir en pos del arca del pacto, que era llevado por los levitas. El arca del pacto, hermanos, era un símbolo de la presencia y del poder de Dios entre ellos. O sea, ellos
tenían que seguir a Dios. Tenían que seguir la presencia de Dios. Los levitas llevarían el arca delante. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer cosas sin poner a nuestro Señor primero? Queremos nosotros ir primero y dejar a Dios atrás. La orden aquí era, el arca del pacto va delante de ustedes, lo llevan los levitas, los sacerdotes, que eran los encomendados para esto, y ustedes le siguen. Y el versículo 4 me llama poderosamente la atención cuando nos dice, ¿por qué tenían que seguir a Dios? ¿Por qué tenían que seguir el arca del pacto? Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por ese camino. Ahí tienen la razón por la cual tenían que seguir el arca. Necesitaban la guía de Dios, porque nunca habían pasado por ese camino. ¿Quién como Dios para guiarnos? Igualmente nosotros, hermanos, cada día de nuestras vidas necesitamos la presencia de Dios y la guía de nuestro Señor en nuestras vidas. Los israelitas no sabían ese camino, nunca habían pasado por allí, no lo conocían, necesitaban que Dios los guiara. Yo te pregunto, ¿ya tú pasaste por el camino de mañana? ¿Ya tú sabes qué te espera mañana? ¿Sabes si está el Jordán crecido? Entonces, hermanos, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas cada día que vivamos. No lo dudes. Esta es una gran enseñanza para nosotros. Queremos hacer las cosas por nuestra cuenta, por nuestra voluntad, por nuestro conocimiento, por nuestro poder, por nuestra fuerza. Pero no, hermano. Tú no sabes qué te va a traer el mañana. Dios sí sabe. Entonces deje que Dios lo guíe cada día de su vida. Pero además de eso, de esas instrucciones hasta ahora, dice también tenían que santificarse. Y esto lo dice el versículo 5. Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará maravilla entre vosotros. Santificaos. Antes de presenciar las maravillas que Dios iba a hacer con ellos a través del cruce por el Jordán, tenían que santificarse, purificarse. Igualmente nosotros tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Dios, confesarle nuestros pecados, arrepentirnos de los pecados diariamente para ver entonces las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Qué importante. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios diariamente, hermano. Si tú quieres ver maravillas de Dios, si tú quieres ver bendiciones de Dios, ponte a cuentas con Dios. Somos pecadores. Cada día de nuestras vidas tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Confesar nuestros pecados, reconocer que pecamos, confesarlos, arrepentirnos y apartarnos del pecado. Para que entonces Dios haga maravillas entre nosotros. Qué enseñanza para nosotros, hermanos. Qué enseñanza para nosotros. Ellos iban a iniciar un cruce milagroso por este río, pero tenían que hacer las cosas en obediencia al Señor. Igual para nosotros, obedezca lo que Dios le dice. Y aquí nos está diciendo bastantes cosas. Tenemos que obedecer y dejarnos guiar por Dios, ponernos a cuentas con Dios, declarar nuestros pecados y arrepentirnos, pedir perdón por nuestros pecados. Eso estaba haciendo el pueblo de Israel. No pasaron 3 días allí durmiendo ni jugando. Estaban preparándose. Igual nosotros también. El Señor Jesucristo va a venir. Pronto va a venir. No sabemos cuándo. Puede ser esta noche, puede ser mañana. Pero, mientras tanto, ponte a cuentas. Santifícate. Purifícate delante de Dios y obedece. Mire versículos 9 y 10 para terminar aquí. Versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios.
Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al gegreseo, al amorreo y al jebuseo. En otras palabras, Josué ya estaban preparados, estaban listos, se habían purificado, sabían los pasos a seguir. Pero ahora Josué le dice: deténganse en este momento, párense, aguanten. Dice, y escuchen lo que Dios tiene que decirle. Versículo 9 lo dice claramente: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Antes de pasar a la tierra prometida, Josué los reunió para que su pueblo oyeran la palabra de Dios. Hermanos, igualmente, antes de iniciar cualquier actividad en tu vida, antes de cada día, antes de salir de tu casa, busque lo que Dios tiene que decirle por medio de su palabra. Primero, escuche a Dios y luego actúe. Eso le está diciendo Josué. Aguántense, no sigan, espárense un momento y escuchen la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces se nos dice a nosotros: escuchen la palabra de Dios? Y nosotros no queremos ni leer, ni escuchar, ni saber nada. Mucho menos meditar y aplicarla. Aquí el pueblo de Israel estaba escuchando instrucciones directas. Antes de emprender el cruce por el Jordán, tenían que seguir instrucciones, obedecer instrucciones, tener fe, escuchar la palabra de Dios, y para que entonces supieran, dice Josué en el versículo 10, dice: entonces conoceréis que Dios, el Dios viviente, está en medio de nosotros. Tú tienes que escuchar la palabra para entender la voluntad de Dios, para saber qué Dios quiere para ti, para saber a dónde quieres Dios que tú vayas, qué decisiones debes tomar. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, hermano. Siempre, en cualquier actividad que usted emprenda, tenga al Señor presente en primer lugar. Escuche su palabra y obedézcala. No emprenda nada si primero usted no escucha lo que Dios tiene que decirle por medio de su palabra. Te dejo esto como meditación. Antes de emprender cualquier actividad, cada día de tu vida, escucha lo que Dios tiene que decirte. Sigue instrucciones. Ponte a cuentas con Él, porque tú no conoces el camino de mañana, pero Dios sí lo conoce, y deja que Él te guíe. Que el Señor te bendiga.